Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por una nueva oportunidad para compartir una reflexión más en la palabra del Señor. Qué bueno verles nuevamente por acá. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Todos los días pasamos por angustias y problemas. Y nunca viene un problema, se resuelve y viene otro, sino que es como cascada. No nos dejan descansar. Estamos en uno, caemos en otro y viene otro. Y de repente estamos distraídos en nuestra vida, porque esos problemas nos distraen, nos evitan creer en Dios y nos evitan creerle a Dios que Él es poderoso para dar solución y para que podamos confiar en sus promesas. Cada situación nos quiere quitar la confianza en las promesas de Dios. Cada situación nos roba su palabra, nos llena de preocupaciones, nos llena de tareas que impiden que nosotros tengamos tiempo necesario para poder creer y obedecer a Dios y a su palabra. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Que le conozcamos, que es un Dios poderoso para cumplir sus promesas. Y he titulado esta reflexión, Conociendo a Dios, que es todopoderoso y fiel. Y quiero invitarle para que juntos leamos en Éxodo capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 13. Éxodo capítulo 5, 22 hasta el capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios. Quiero que usted note el énfasis que hay acá en lo que Dios dice de Él mismo y en el énfasis que Dios hace sobre Él mismo en este pasaje. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Qué tremendo este pasaje. Un pasaje que nos invita a reflexionar en quién es Él, para que le temamos. Porque si hay algo que la iglesia, en la iglesia moderna ha perdido, es el temor al Señor. Porque nos hace falta conocer a ese Dios que es todopoderoso y fiel. Vamos a ver cómo Dios se describe en este pasaje. Vamos a orar. Estamos agradecidos con usted, Dios Todopoderoso, porque usted se ha dado a conocer a nosotros, nos ha tomado como su pueblo, nos ha rescatado de tareas difíciles de esclavitud del pecado para hacernos su pueblo. Pero queremos vivir como su pueblo y queremos estar con nuestros ojos puestos en usted, con nuestra mente pensando en usted,
y con nuestra vida, que le honre y le glorifique a usted. Por favor, Señor, haga que su palabra pueda ser entendida por nosotros y también practicada, y que su palabra despierte en nosotros esa experiencia de relación con usted. Bendíganos, se lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a conocer entonces a este Dios todopoderoso. Él es quien prepara el escenario. Como he dicho en otras ocasiones, las cosas no suceden espontáneamente, casualmente. Curiosamente pasó eso. Dios prepara el escenario. Moisés fue a hablar con Faraón. Dios se encontró con Moisés allá cuando él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Dice ahí, desierto no pensemos tanto en algo como conocemos el desierto, sino una región que no es muy cultivable, una región árida, que cuesta encontrar comida. Pero ahí tenía Moisés las ovejas de su suegro y las estaba apacentando. Dios se le apareció en él, se recuerda la historia, en medio de una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía la zarza. Y ahí Dios se le apareció a Moisés. Y Dios lo mandó a Moisés y le dijo, vaya y hable con Faraón, porque quiero que saque a mi pueblo de ahí de Egipto. Así que hable con él, que les dé permiso de salir y que los saque de Egipto. Moisés va y habla con Faraón. Resultado de esa plática de Moisés con Faraón son las consecuencias que ahora vemos. Y nosotros leyendo acá en el capítulo 5, versículo 20, dice que los que fueron a hablar allá con los capataces y con los que administraban las tareas de Egipto, los israelitas que estaban en una posición de liderazgo, encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Venían más preocupados los israelitas. Y entonces, en base a eso, Moisés está hablando con Dios y presentando sus inquietudes. Y mire las dos preguntas que Moisés hace a Dios. Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? Dios, ¿por qué me enviaste a mí? Dos preguntas que hace ahí. Y podríamos nosotros, en primer lugar, saber de que Dios es quien tiene las respuestas. Y en segundo lugar, Moisés está esperando algo que le aclare a él, que le explique a él. Podría ser un reclamo, podría ser la manera como Moisés está reclamándole a Dios por algo que no esperaba él que sucediera, pero vamos a tomarlo como que Moisés está cuestionando la forma en que él entendió el mensaje de Dios. Dice Moisés, seguramente no entendí bien esto y ahora está sucediendo esto otro. Vamos a preguntarle a Dios, a ver por qué está afligiendo a este pueblo, a ver por qué Dios me envió a mí acá. Pero aparte de pensar que puede ser una confusión en la mente de Moisés, también puede ser un reclamo. Y una de las cosas que debemos entender nosotros es que nuestra pecaminosidad nos lleva a hablar con Dios a veces de maneras que no son correctas. Pero esas maneras que a veces no son correctas, a Dios no le preocupa, ¿verdad? O sea, Dios no se mueve así, que como cuando a nosotros nos contestan mal, de alguna manera que nos sentimos tan ofendidos que hay que hacer algo al respecto. No, nuestro Dios no es así. Él no se altera por eso. En la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, como no sabemos cómo pedir, intercede por nosotros para llevar nuestras peticiones a Dios de una manera digna que lleguen al Señor. Entonces no tengamos problemas, siempre debemos de ser respetuosos, pero no tengamos problemas de preguntarle a Dios por las cosas, que nos aclare, que nos ayude a entender las cosas que están sucediendo, porque en primer lugar Moisés hace responsable a Dios por la aflicción de este pueblo. La pregunta no es, Señor, ¿quién será el responsable? Sino, ¿por qué, Señor, afliges a este pueblo? Entonces Moisés está yendo delante de Dios, reconociéndolo como soberano, como alguien que tiene propósito, y le dice, Señor, tú eres quien está afligiendo a este pueblo, por medio de este hombre, por medio de Faraón. Y Moisés aquí reconoce la soberanía de Dios, y Dios como soberano autoriza que algo suceda porque Él tiene propósito y Él tiene todo derecho. Las cosas que vienen a la vida de cada persona en este mundo, Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Y si le queremos preguntar por qué lo está haciendo, Dios puede darnos respuesta, puede no darnos respuesta, pero Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera con cada uno de nosotros. La pregunta
que Moisés le hace: Señor, ¿para qué me enviaste? Es el consuelo que muchas veces nosotros recibimos cuando estamos pasando por una situación difícil. Decimos, a Dios no hay que preguntarle por qué, sino para qué. Pero realmente Dios no tiene por qué explicarnos para qué. Él hace las cosas en nuestra vida y no tiene por qué sentirse responsable delante de nosotros. Señor, ¿y para qué me está sucediendo esto? Voy a entender mejor si yo entiendo el propósito tuyo. Dios no tiene por qué explicar nada. Pero Moisés está pidiendo aquí una explicación a Dios del propósito. A veces eso nos consuela, pero no debe ser eso el consuelo al final de todo, sino Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo, Él es responsable por cada situación que a nosotros nos esté pasando. Y en este asunto debemos de considerar, Dios es sabio, Dios es amoroso, Dios es responsable por nosotros. Lo que nos esté ocurriendo en el día de hoy, entendamos o no entendamos, tenga propósito o no tenga propósito, lo veamos hoy o hasta que lleguemos al cielo, Dios es sabio, es amoroso, es responsable por nosotros. Y de esa manera nos trata siempre en medio de todas las situaciones que nosotros pasamos. Moisés pregunta acerca de la razón por la cual lo envió a él. Nuevamente, si usted se recuerda la historia, Moisés puso 1,000 excusas para no ir y hacer lo que Dios le mandaba, hasta que Dios al final se cansó de él y enojado de él le dijo: ve, usted va porque va. Si no puede hablar, ahí está su hermano. Usted le dice las cosas como que fuera Dios, y su hermano va a decir las cosas claramente. Entonces Dios lo está enviando a que, y Dios está hablando con él, y Moisés se sigue quejando de que no es la persona adecuada, que no puede hablar bien, y ninguno de nosotros es la persona adecuada. O sea, en ningún momento podemos sentirnos de que yo estoy a la altura para hacerlo, ¿verdad? Yo sí sé cómo se hacen las cosas. Dios es quien capacita, y Él es quien da el mensaje, y Él no se equivoca cuando elige a uno de nosotros para que hagamos la tarea a la cual Él nos ha encomendado. Entonces va Moisés y anda y hace lo que Dios le dijo. Fue con Faraón y habló con el pueblo. En el capítulo 4 aquí de Éxodo, en el versículo 31, dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, cuando ellos oyeron el mensaje que Moisés les llevaba, se emocionaron, ¿verdad? Y dijeron: gracias, Dios, qué bueno que oíste nuestro clamor, y estaban adorando al Señor por eso. Pero lo vemos al final, en el capítulo 5, en el versículo 21, como ellos empiezan a reclamarle a Moisés: es tu culpa lo que nos está pasando. Que Dios te juzgue, Moisés, por lo que hoy nos está pasando, porque esto es culpa tuya lo que nos está pasando. Y cuando Moisés habló con Faraón, capítulo 5, versículo 2, Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No lo conocía. Faraón no conocía de Dios. Con toda razón dice: ¿y quién es Jehová? Pero lo está haciendo con una actitud de orgullo, ¿verdad? ¿Quién es él para que a mí me venga a dar órdenes? Es lo que Faraón está diciendo. Yo no conozco a Jehová, y aunque lo conociera, no le voy a hacer caso. Si en algo se parece a la realidad de esos días, no es pura coincidencia, es parte del proceso pecaminoso del ser humano. La respuesta de Faraón es: yo no lo conozco, no tengo por qué obedecerlo, no tengo por qué dejar ir a Israel. La palabra conocer tiene que ver con la idea no de que yo sepa de alguien, porque para el caso de alguno de ustedes, yo quizá le conozca solamente el nombre, no sé ni dónde vive, ni qué hace, ni todo eso. Y puedo decir yo lo conozco, pero no, eso no tiene la idea de conocer. Las hermanas saben lo que es una buena quemada, ¿verdad? Sí, es relacionarse, sí. Sí conocen, sí saben lo que es una buena quemada, ¿verdad, hermanos? Sí, eso es conocer por experiencia. Esa es la idea de la palabra. O sea, yo lo he experimentado, yo tengo una relación, como dice el hermano. Entonces, conocer a Dios no es solo saber de Él, sino yo tengo una experiencia que me afecta mi vida porque yo sé lo que se siente. Como cuando a uno le pegan un pelotazo en el estómago y se le sale el aire y queda uno, ¿verdad? Eso es conocer lo que es un golpe. Conocemos lo que es un insulto. Conocemos lo que es que a uno lo traten mal. Conocemos lo que es un fajazo o un chancletazo, ¿verdad? Lo conocemos por experiencia, sabemos de qué se trata. Y esa es la idea cuando Faraón dice: yo no lo conozco, yo no sé, saber quién será él. Y eso es lo que la palabra de Dios nos invita a nosotros a conocer al Señor. Entonces Moisés está aquí mostrando asombro
de Dios, porque dice, Señor, yo fui a Faraón. Aclaremos esto, Señor. Yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, y él ha afligido a tu pueblo, y tú no lo has librado, Señor. Por favor, aclaremos este asunto, porque me mandaste con la misión de que el pueblo fuera liberado, pero Moisés está aquí asombrado, pues la promesa de Dios, la misión de liberar al pueblo no se está cumpliendo. O sea, Señor, fallé en algo, hay algo que dejé de hacer por aquí, ¿qué está sucediendo que no puedo ver este punto yo? Pero es que Moisés no había considerado los despropósitos, las situaciones difíciles que a veces vienen a la vida. Porque, como les comentaba en la última reflexión, a veces creemos de que si Dios nos manda, va a haber paz, va a haber tranquilidad, todo va a ser un camino plano y llano, y no vamos a tener ningún problema porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios sacar a su pueblo. Es la voluntad de Dios que Moisés fuera a hablar con Faraón y con el pueblo, y que él liderara la liberación del pueblo. Pero Moisés no consideró todas las preocupaciones y todas las circunstancias adversas, las dificultades que vendrían por obedecer al Señor. Por eso, hermanos, prepárese, porque hacer la voluntad de Dios no es de lo más fácil y sencillo. Como dijo el doctor R.C. Sproul, desde que yo soy cristiano, tengo más problemas que antes. Porque así se trata, de eso se trata la vida cristiana, de enfrentar las promesas confiando en Dios con expectativas de que Él nos ayuda, porque Moisés no consideró esas dificultades. Pero no dejemos que las dificultades opaquen nuestra esperanza, nuestras expectativas. No dejemos que el trabajo para el Señor se vuelva una carga pesada que no podamos nosotros realizar, porque yo no esperaba que esto sucediera. Yo no creí que a mí me iban a tratar de esa manera. Dios quiere de nosotros, no que estemos bien, sino que seamos constantes y fieles al Señor en el trabajo que Él nos ha dado. Parece que las condiciones adversas son parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Prepárese, mi hermano, porque cosas difíciles van a venir a su vida cuando usted quiera ser un cristiano fiel, comprometido, que quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces, hemos visto acá que Dios es quien prepara el escenario. En segundo lugar, conozcamos cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Dios le contesta a Moisés y le da dos respuestas. La primera de ellos es, yo lo voy a liberar, Moisés. Capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo voy a hacer. Yo voy a liberar a este pueblo, lo que el Señor está diciendo a Moisés. El Señor va a actuar, Moisés va a ser el testigo de lo que Dios va a hacer con sus actos. Esa situación va a servir para mostrar el poder de Dios. El Señor es soberano, el Señor es todopoderoso, nos quiere a nosotros como testigos de su poder, de su autoridad, de su soberanía, para que hablemos de Él. El apóstol Pedro dice que nos liberó para que compartamos las virtudes de aquel que nos llamó. Sus virtudes, para eso somos sus testigos, por eso pasamos por las situaciones que pasamos. Porque Dios quiere que seamos sus testigos de lo que Él hace y podamos hablar a los demás. Dice el Señor, voy a tratar a Faraón de tal modo que se va a sentir y va a ser obligado a que por la fuerza deje ir al pueblo, lo ponga en libertad, a que por la fuerza los eche de su tierra, los expulse, les diga, váyanse, por favor, váyanse, váyanse, váyanse. Y fue lo que sucedió al final. ¿Se recuerda usted la historia, verdad? No, ellos no salieron así porque ya nos queremos ir y nos vamos, sino los estaban empujando, váyanse, váyanse de aquí por favor, que no quede más gente acá. Los va a expulsar por la fuerza, porque Dios tiene ese plan. Él los va a liberar. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por la fuerza nos ha liberado. Ninguno de nosotros ha sido una persona buena y que ya se ha liberado de sus problemas. ¿Cuánta gente dice, cuando yo deje de hacer tal cosa, entonces yo voy a ir a la iglesia? Cuando yo sea mejor portado, entonces yo voy a conocer al Señor. No, si eso no puede ser, solamente es el poder de Dios el que nos libera a nosotros. Segunda respuesta del Señor. El Señor le va a dar las razones a Moisés de cómo Él va a actuar y por qué lo va a hacer. Capítulo 6, versículo 2 en adelante, lo que nosotros ya leímos, Dios se va a dar a conocer. Y ahora Él se presenta con su nombre. El nombre por el cual es conocido por la mayoría de la gente, o ya no, nosotros le llamamos Dios, y está bien, pero el nombre correcto de Él es Jehová.
Yo sé que para nosotros es un poco complicado, ¿verdad? Decir Jehová Dios está conmigo. Yo sé que es bastante complicado porque no estamos acostumbrados a eso, pero es el nombre que Él se da a sí mismo para presentarse al pueblo de Israel. Vamos a ver el por qué Dios se da a conocer con ese nombre, porque su nombre, Jehová, implica la relación entre Dios y el ser humano. Ese nombre de Jehová da a conocer la relación que Dios tiene con el ser humano. Una relación que implica su santidad, su justicia y su amor. Que a pesar de su santidad, Dios se relaciona con nosotros, que a pesar de su justicia, Dios se relaciona con nosotros porque nos ama, a pesar de lo que nosotros somos. Porque Dios quiere una relación entre Él y nosotros que muestren la liberación de Dios y en la cual Dios establece sus pactos, en la cual Dios establece el pacto. Su nombre indica lo que Él es. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, Dios presentándose a Moisés, dijo Moisés a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Eso es el nombre de Jehová. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Un Dios que busca la relación, un Dios que establece una relación de pacto. Un Dios que se encarga de cumplir sus promesas, un Dios todopoderoso que está con nosotros en los momentos más difíciles. Dios se presenta con su nombre Jehová y Él se da a conocer. No es la primera vez que Él se da a conocer. Ahora, en este caso, dice el Señor aquí en el capítulo 6, y aparecía a Abraham, versículo 3, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Cuál es la idea de eso? Porque ya desde el capítulo 6 de Génesis, capítulo 5 más bien, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuál es la idea? La idea es que la descripción de él como Jehová, bajo los lineamientos que el nombre indica, no habían sido dados a conocer. O sea, eso es como que uno pueda manejar una palabra introspectivamente. ¿Quién se la sabe qué quiere decir? Aquí era el diccionario, ¿verdad? Pero mientras no la sepamos y la podamos decir así bonita, la usamos, aunque a veces mal usada. Esa es la misma idea con Jehová. Ellos lo nombraban por ese nombre, pero no sabían realmente cuál era la indicación de ese nombre, porque su nombre indica una relación, indica una idea, y esa es la idea que ellos no conocían. A Abraham, a Isaac y a Jacob, Él se apareció como el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Shaddai, el Todopoderoso, el que es proveedor para todas las cosas. Entonces vemos acá que su nombre indica lo que Él es, una existencia en movimiento. Él es, siempre es. Aunque la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, nos habla de tiempos. Apocalipsis 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. O sea, un Dios en movimiento, un Dios que siempre es, ayer, hoy y mañana, y no cambia de ninguna manera. Eso es lo que indica su nombre. Es una continua actividad viviente. Es alguien en el que podemos confiar porque siempre es el mismo y siempre se mantiene en el momento correcto. Él se da a conocer como el Shaddai, el que nutre, el que sustenta. Habla de su capacidad dentro de lo que es. Dios es poderoso para todo lo que esté dentro de aquello que no le contradiga. Porque para el caso, hablar de que Dios puede hacer todo, no podemos nosotros creer de que Dios puede pecar, que Dios puede mentir, que Dios puede hacer cosas malas. Eso es como decirle, ¿y puede Dios hacer un triángulo cuadrado?
sea, son preguntas humanas que no tienen ninguna relación porque son cosas fuera de lo normal, fuera de lo que está permitible, digámoslo en este momento, algo que se contradiga. De Abraham nos dice en Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17, capítulo 1, hablando de esto, del Dios omnipotente. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 años. Hermanos, a mí me faltan 27 años para tener 99. 37. Y para que Dios a esa edad, en el caso de que Dios me dejara llegar a esa edad y se me aparezca para decirme: yo soy el Dios todopoderoso, camine delante de mí rectamente, yo me quedaría pensando: ¿de qué se trata todo esto, verdad? Ya viví mi vida. Ya lo que iba a pasar ya pasó. ¿De qué se trata todo esto? Dios se le presentó. No ha salido de nuestra boca la palabra cuando Él la conoce. Entonces no sabemos los pensamientos. ¿Qué pensamos? Y Él sí lo sabe. Gracias, hermano. Todavía no había nacido Isaac. Vamos a hablar un poquito de eso. 99 años y Dios se le presenta a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso. Siga confiando, siga viviendo correctamente delante de mí. Yo soy el Dios todopoderoso. En el capítulo 28 de Génesis, Dios se le aparece a Isaac. 28, versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Es la bendición que Jacob le está dando a Isaac cuando lo está despachando para su tierra. Le dice: el Dios omnipotente te bendiga. Tenía 40 años el muchachito aquí cuando esa época, y él lo está bendiciendo a nombre de, pidiendo a Dios omnipotente, que lo bendiga. Jacob, en el capítulo 35, versículo 11, Dios se presentó a ellos como el Dios omnipotente. Versículo 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Yo soy el Dios omnipotente. O sea, ¿cómo el Señor está tratando de lograr en ellos la confianza que ellos deben de tener en el Señor? Y tenemos otros pasajes más ahí. Aunque no lo conocían, Dios se sigue revelando y debemos de nosotros entender que Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Para qué necesitamos nosotros conocer a Dios? ¿Se ha preguntado usted para qué necesitamos conocer a Dios? Para obedecerle, porque le amamos. Dios quiere que le conozcamos para que le amamos, porque no amamos lo que no conocemos. Nosotros debemos de conocer al Señor. No es para que algo esté en nuestro corazón, primero debe estar en la mente. O sea, no es posible que de nuestro corazón salga, mire cómo es de perniciosa las ideas del mundo. Haga lo que esté en su corazón. No, primero es la mente. Debemos de conocer a Dios para después amarlo. Primero debe estar en nuestra mente para poder amarlo. Dios se da a conocer para que lo amemos, para que le sirvamos, para que vivamos de acuerdo con lo que Él dice. Él estableció el nombre de Jehová, habla de Dios de pacto. Él estableció un pacto. Un pacto es una relación entre dos personas, entre dos o más, en los cuales el mayor establece beneficios y condiciones para aquel que está bajo el dominio y el pacto, para que el pacto funcione. La promesa de Dios con Abraham era darle la tierra en la cual lo llamó. De Ur de los Caldeos lo sacó y le dijo: Abraham, salga de su tierra, salga de su familia, váyase a donde yo le digo que va a estar. Esa tierra se la voy a dar a usted y a sus descendientes. Esa fue la promesa del Señor. E hizo Dios un pacto con ellos. Génesis capítulo 17, versículo 4 al 8, Dios está haciendo un pacto con Abraham y le dice Dios: he aquí mi pacto es contigo.
Dios hablando con Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes, beneficio del pacto que Dios está haciendo con él. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El pacto de Dios es: yo voy a ser tu Dios, tú vas a tener a mí por Dios. Ese es el pacto. Condiciones y beneficios. En este caso, beneficios nada más. Te voy a dar esta tierra. Tu descendencia va a tener esta tierra. De ti va a salir gente importante en la tierra. Y al final le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por cierto, vamos a empezar a estudiar Gálatas, donde vamos a ver esta bendición de Dios cumplida a Abraham. Ellos fueron forasteros en esa tierra, pero Dios estableció un pacto con ellos, porque Jehová indica un Dios que establece pactos, un Dios que oye. Aquí nuevamente en Éxodo capítulo 6, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído, porque es un Dios que oye, es un Dios que está presente, un Dios que escucha la queja de ellos por causa de la angustia, por causa de la esclavitud. Dios no cierra sus oídos a su pueblo. Dios siempre escucha el clamor de su pueblo. Quizás no contesta de la manera como nosotros esperamos, pero si hay algo que es importante es cuando usted y yo clamamos al Señor, no clamamos al aire. Dios está con su oído presto para escuchar lo que tenemos que decirle, bajo la condición que el Espíritu Santo lleva nuestra petición a Dios para hacer una petición digna de Él, que Él pueda contestar. Pero Dios siempre escucha. Dice: yo he escuchado el gemir de este pueblo. No se canse de gemir, mi hermano. No se canse de pedirle a Dios. Pueden pasar los años y los años y los años. Sigamos pidiéndole al Señor, pidiéndole con fe y con confianza que es un Dios todopoderoso, proveedor, sustentador, el que tiene una respuesta adecuada para nosotros, aquel que está pendiente de nosotros, que oye, porque tiene un pacto con su pueblo. Asimismo he oído el gemido de lo que le está sucediendo, dice el Señor. He escuchado. Y dice más adelante: y me he acordado, versículo 5, y me he acordado de mi pacto. Aunque la palabra acordarse aquí tiene la idea para nosotros de: se me había olvidado, es cierto. Se me había olvidado, si yo había hecho un pacto, dice el Señor, pero se me había olvidado qué cosa, ¿verdad? Si ellos no me lo recuerdan. La idea de acordarse no es la que Dios se había olvidado, sino esa palabra, ese verbo que está ahí, es el verbo que indica acción. O sea, Dios se pone en movimiento para cumplir lo que les dice. Entonces es una idea de: yo me acordé. Es: Dios está actuando hoy, Dios está moviendo hoy para cumplir la promesa que Dios le había hecho a su pueblo, porque es un Dios en movimiento. Jehová es ayer, hoy y mañana, siempre. Él es el mismo ser siempre, un Dios que se está moviendo siempre. Me llama la atención cuando está Elías allá con los 400 profetas de Baal. Ese Elías era un tipo, ¿verdad? Háblenle más fuerte, grítenle. ¿No será que está dormido? Se habrá dormido su Dios, ¿verdad? Tal vez está de viaje, tal vez está pensativo, no sabe qué hacer. Grítenle, háblenle con fuerza. No es el Dios que tenemos nosotros. Yo estoy pendiente, sí, gracias hermano. Es la idea de ese verbo. No se olvidó. Dios va a actuar, pero lo va a hacer a su momento, en su época. Cuando Él decide, cuando su propósito se cumple, Él lo va a hacer. Pero no dejemos de clamar. Él no se ha dormido, Él no se ha olvidado, Él no está pensando qué hacer, rascándose la cabeza diciendo: ¿y ahora qué hago? Dios oye nuestro clamor, Dios se pone en movimiento para cumplir la promesa
hacia nosotros. Él va a cumplir sus promesas. Versículos 6 al 8 nos habla de que Él va a cumplir sus promesas. Dios envía a Moisés a decirles lo que hará. No es una casualidad. Dios le está diciendo que su nombre es garantía. Dios está estableciendo su nombre como una garantía. Mire cómo empieza el versículo 6. Yo soy Jehová. Ese es el título de garantía. Bajo esa expectativa de quién es Él, se va a cumplir la promesa que Dios les había dado. Dios no necesita comprometerse para actuar. Y sin embargo, para afianzar la confianza en la promesa, es que es un Dios tan maravilloso. Él no necesita, su palabra basta. Lo que Él dice es suficiente. Pero es un Dios tan maravilloso que promete y jura. Génesis capítulo 15. Quiero invitarle a que reflexionemos en esto, porque es que debemos de conocer este Dios que nosotros tenemos. Génesis 15:8 dice: y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque Dios le ofreció a Abraham, en el capítulo 15, de que Él le iba a dar esa tierra. Abraham en esta época, en el capítulo 15, tiene aproximadamente 85 años, digamos. Ya es un hombre mayor, su esposa pues nunca pudo tener hijos, pero aunque los pudiera tener, ya no es la edad para que ella los tenga. Sara anda por los 75 años más o menos, o sea que ¿quién de ustedes, hermanas, que ya pasó su época creadora, va a decir, no, yo todavía espero otro hijo, ¿verdad? Es como que nos miren un día con Jackie diciéndole, fíjense que vamos a tener otro. ¿De dónde, verdad? No se puede. Y entonces, aquí en este caso, Abraham está hablando con Dios, bueno, Dios está hablando con Abraham y le dice, yo te voy a bendecir. Y es como que Abraham se queda pensando y dice, ¿yo qué necesito? ¿Qué necesito yo? No tengo hijo. ¿A quién le voy a dejar las cosas que yo tengo? Y habla con Dios. Le dice, Señor, ¿y qué me vas a dar, Señor? ¿Para qué me vas a dar? Lo que tengo es suficiente. Y lo que tengo, no tengo heredero a quien dárselo. A este Damaseno se lo voy a tener que entregar. Y entonces le dice Dios, no, esto va a ser tuyo y de tu descendencia. El asunto es que el Abraham aquí, Señor, sí te creo, Señor, pero dame una seguridad. ¿En qué voy a conocer yo que voy a heredar esta tierra? Cuando dudan de la palabra de uno, ¿verdad que sí duele? Pero Dios no se duele con eso que Abraham le dijo, Señor, ¿en qué voy a conocer yo que me vas a dar toda esta tierra? ¿De qué me sirve a mí tener todo esto? Y vemos acá a un Dios tan maravilloso. Es que esto es de las cosas más maravillosas que hay, porque Dios sigue hablando con Moisés y le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomina. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, mas no partió las aves. Los mató, los hizo pedacitos y los colocó de manera que hubiera un camino entre ellos. Así los colocó. Era parte de lo que Dios estaba haciendo con él para asegurarle en qué conoceré que he de heredar. Ahora, del versículo 17 y 18 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En el camino que había hecho Abraham, se paseaba algo como de fuego, como una antorcha que se miraba como algo grande, como un horno que estaba encendido. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, etcétera, etcétera. A ti te la voy a dar. ¿En qué conoceré? Le dijo Moisés, Abraham, a Dios. En esto conocerás, le dijo Dios. Esa antorcha que se paseaba por ahí es una experiencia de Dios manifestándose a Abraham. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que Dios acompañaba al pueblo en una expresión visible. De día era
una columna de nube que cubría al pueblo. 2 millones de personas, imagínese usted el tamaño de la nube. Y de noche era como un fuego que alumbraba al pueblo. Llegaron a Sinaí. ¿Qué se encontraron en Sinaí? Que el monte humeaba, que temblaba, se miraban rayos y centellas por allá, y se miraba como un fuego que hacía que el monte saliera humo. Cosa terrible debió ser aquello. ¿Cómo se presentó Dios con Moisés? En una zarza que se estaba quemando y no se quemaba. Cuando aquí habla de que había como un horno y un fuego que se paseaba, es la expresión, es Dios mismo pasando por en medio. Hermanos, este versículo que está acá es de los versículos que deberíamos de tener siempre nosotros. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué tiene de importante esto? Solo piénselo, ¿qué tiene de importante eso? Dios no tenía por qué hacer un juramento. Su palabra es suficiente. Pero es un Dios que condescendió con Abraham y le dijo, muy bien, vamos a hacer un juramento. Y el juramento es Dios pasando por en medio de los animales. En esa época, ese juramento indicaba de que quien pasaba por en medio de los animales estaba declarando, si no cumplo, que me suceda lo mismo que a estos animales. Entonces Dios está pasando por en medio de ellos, en un juramento que no necesita hacerlo, pero que muestra la condescendencia de Dios y el amor de Dios, que dice, si no cumplo, que me pase igual que estos animales. Por eso el escritor de Hebreos dice que por 2 cosas inmutables es imposible que Dios mienta, su promesa y su juramento. Y nosotros conocemos la promesa de Dios, no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida estaré contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Aunque se destruyan los montes, aunque la tierra sea removida, tú estarás conmigo. Es la promesa del Señor para nosotros. Promesa pactada, jurada con sangre. La sangre del Señor Jesucristo cuando Él murió allá colgado de aquel madero. Es su sangre, es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios diciendo, si no le cumplo, que me pase igual a lo que le pasó al Señor Jesucristo. Morir por nosotros. Y ya lo hizo. Su promesa está sellada con sangre para cada uno de nosotros. Y es la promesa que no necesitaba hacer Dios ese juramento y sin embargo lo ha hecho para que estemos seguros de quién es Él. Hermanos, ¿no es cierto de que estas ideas nos llevan a pensar en los pobres que somos? Perdón por la palabra, en lo desdichados que somos, que no confiamos lo suficiente en Dios, que vienen las situaciones a nuestra vida una y otra, y en vez de confiar en el Señor, andamos del timbo al tambo buscando una solución a nuestro problema. Cuando Dios ha hecho una promesa y ha hecho un juramento por usted y por mí, de que Él va a estar con nosotros, de que Él nos va a liberar, nos liberó ya, y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Es un Dios de promesas, es un Dios de planes. La promesa de Dios es, yo le voy a dar esta tierra. Y Dios le dice a Abraham, esto yo se lo voy a dar, es la promesa del Señor. Dios les promete quitarle las tareas pesadas, todo aquello que los agobiaba y que los cansaba. Miremos en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dice un comentarista por ahí, hablando de la historia del Señor Jesucristo aquí en esta tierra, que no hubo algo tan doloroso para Él como experimentar cercano el pecado nuestro y las consecuencias del pecado nuestro en nuestras vidas. Y aquí este pasaje lo muestra, ¿verdad? Entonces, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Hermanos, es triste de nosotros
que tengamos una vida como si no hay alguien pastoreando nuestra vida. Desamparados, dispersos. ¿No es cierto que a veces nos sentimos tan agobiados que a saber qué se hizo mi Dios, verdad? Yo sí clamo al Señor todos los días y a saber qué se hizo mi Dios. Desamparados, dispersos. Pero es un Dios que se compadece, un Dios que ha prometido quitar las tareas pesadas de nuestra vida. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, los que estáis trabajados y cargados. Yo le voy a poner más carga. Yo os haré descansar, es la promesa del Señor. Yo os haré descansar. ¿Por qué andar de arriba para abajo cansados con nuestra situación? Tenemos un Dios que ha ofrecido cargar y cargó en la cruz lo más difícil por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si Él nos dio a su Hijo, lo más valioso que Dios tiene, lo dio por nosotros. Aquel en quien Él se complace, lo dio por nosotros. ¿Qué otra cosa no nos puede dar? Por eso, al vernos desamparados y dispersos, confiemos. Es un Dios que siempre cumple sus promesas y Él promete quitar todas las tareas pesadas de nosotros. Él promete liberarnos de esclavitud. Él prometió a su pueblo liberarlo de la esclavitud y lo ha hecho con nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 3 al 15 dice, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó sobre todo aquello que nos tiene esclavizados. Él triunfó sobre todo aquello que nos tiene agobiados en esta vida. Él triunfó sobre nuestro pecado que nos domina día tras día. Ese pecado con el que usted y yo luchamos hoy, luchamos mañana y luchamos pasado mañana, Él ya lo clavó en la cruz del Calvario para que confiemos y para que vivamos bajo esa confianza de que hoy somos libres porque Él nos hizo libres de la esclavitud. El Señor, con su poder y con grandes juicios, con señales grandes, maravillosas, hechos aterradores, Él derrotó a todos los ídolos de Egipto. Cambió todo el mal de su pueblo Israel. E igual se ha hecho con nosotros. Ya clavó en la cruz todo aquello que nos detiene para poderle servir. Él clavó en la cruz para nuestra libertad, para que podamos ser libres, para que podamos vivir para Él. Él nos redimió. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado, nuestro motivo para pecar, el que nos domina a nosotros, lo que nos lleva a pecar constantemente, nuestro cuerpo de pecado, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, no más al pecado. Dios nos ha libertado, Dios nos ha dado libertad, así como liberó a su pueblo de Egipto. Con poder, con mano poderosa, a la fuerza lo sacaron de allá, a la fuerza Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y hoy somos libres para vivir para Él, libres para no pecar, libres para honrar a nuestro Dios, libres para vivir conforme a su voluntad, libres para encontrarnos con Él y entrar en una relación de pacto con Él, porque así lo dice en Éxodo capítulo 6. Dice, y os tomaré, versículo 7, y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esa es una relación de pacto. Ustedes son el pueblo del Señor, Él es el Dios de cada uno de ustedes. Es una relación de Él y nosotros, una relación de pacto. Él es mi Dios, a Él yo le sirvo, a Él yo le obedezco, por Él yo me muero. Y Él está dispuesto a darnos todos los beneficios, y ya nos lo dio. Efesios capítulo 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Únicamente nos resta vivir como Dios quiere que nos como Dios nos manda, como Dios quiere, porque Él ya nos redimió, Él ya nos rescató. Éramos esclavos y ahora somos liberados por medio de un pariente cercano, el Señor Jesucristo, con la muerte suya ahí en la cruz del Calvario. Y Él, para confirmar su pacto, Él quiere que seamos su pueblo, y esa declaración es una de las promesas
que Él quiere que nosotros la entendamos muy bien. Esa promesa habla de compromiso. Él es mi Dios, porque Él quiere ser mi Dios y me ha llamado para que yo sea su pueblo. Esa promesa habla del compromiso de Dios. Dios se hace cargo de mí. Como mi Dios, Dios se hace cargo de mí. Yo le puedo decir, Señor, ay, vea usted qué hace conmigo. Perdón por la imagen que les voy a decir, pero es la imagen que todos los días me repito a mí mismo. Tengo un perrito heredado. Entra o salga yo, ahí anda detrás de mí. Cuando me voy le digo, espéreme, yo voy a volver. Y se queda esperándome en la puerta. Él no está preocupado ahí porque tengo que trabajar a ver cuándo consigo dinero para ir a comprar la comida. Él sabe de que comida siempre va a tener. Solamente tiene que acercarse a la panda donde está la comida y él sabe que va a tener comida. No se aparta de mí. Y esa imagen me sirve para invocar siempre a Dios. Le digo, Señor, yo quiero ser como ese perrito. No alejarme de usted aún cuando usted me trate mal. No alejarme de usted aún cuando a mí me falte algo. Sino ser un chicle con usted. Perdón por la expresión, ¿verdad? Andar con usted. Ser fiel a usted. Amarlo a usted. Y que no me importe mi vida, sino que me importe usted. Dios se va a encargar. Pero es que queremos arreglar nuestra vida y tener una vida bonita. Hermanos, Dios se encarga. Dios sabe. Él está al cargo. Él es mi Dios. Él es su Dios. Déjelo a Él al cargo. Descanse en Él. Ya, suficiente de haber sido esclavo de sus problemas, de sus situaciones difíciles. Descansemos en el Señor. Él nos ha libertado de lo más difícil. Ahora solamente debemos de descansar en nuestro Dios. Él es comprometido con nosotros, de nuestra seguridad, de nuestro futuro. Él está encargado como el Dios de pacto de nuestra provisión. Él es y tiene un compromiso de fidelidad con nosotros. Nuestro Dios es fiel. Aunque yo sea infiel, dijo el apóstol Pablo, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a cumplir su palabra. Él espera de nosotros una relación exclusiva de Él y solamente con Él. Por eso en la palabra de Dios nos habla no ser infieles. Igual que en el matrimonio, para todos los que estamos casados, nosotros entendemos bien lo que es la infidelidad y sabemos que no estamos llamados a ser infieles, sino a mantenernos firmes, amando únicamente a esa persona a la cual hicimos un pacto de fidelidad, de amor, de permanencia. Y eso es lo que Dios también está esperando con cada uno de nosotros, que pasen los años y que podamos ser fieles, porque hay una presencia constante de Dios en nuestras vidas. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, no os dejaré huérfanos. Él es nuestro Emmanuel que camina con nosotros. Él es el Dios que ha hecho morada en medio de su pueblo. Ellos lo van a conocer como su Dios que los liberó. No fue casualidad, no fue las circunstancias de Egipto, no fue el mal momento que pasaron los egipcios. Dios los liberó y Dios quiere que a Él lo conozcan como Él que los liberó, porque Él los va a llevar a la tierra que prometió a sus antepasados bajo juramento, dándoles como herencia. Este Dios todopoderoso y fiel quiere vencer nuestras oposiciones. Capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. La misma historia nuestra. No escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? A causa de la congoja de espíritu. Estaban tan molestos con su situación. Había tanta maldad en su vida, tanta angustia, tanta impaciencia, intranquilidad, tantos momentos difíciles en su vida. Estaban molestos y ellos, sí, Dios va a actuar, pero que lo haga ya. ¿Por qué está esperando hasta mañana? Dios ya, ahorita. Esa angustia de espíritu lleva a no creerle a Dios. Esa angustia de espíritu lleva a estar molesto con Dios. Y lo importante no es pobrecito de mí. Mire, Señor, pobrecito yo lo que estoy pasando. Lo importante es la grandeza de Dios en medio de la situación. Un Dios omnipotente, un Dios de pacto, un Dios que ha prometido estar con nosotros. En Lucas capítulo 24, versículo 25, le voy a recordar la escena. Hay
2 hombres que van camino a Emaús después de que el Señor Jesucristo resucita. El Señor se les aparece en el camino. Y en Lucas 24, 25, después de que el Señor ha estado hablando con ellos, les dice: insensatos y tardos de corazón para creer. Hermano, no le quiero tratar mal, pero cuando no creemos, eso es lo que Dios nos dice a nosotros: insensato, duro de corazón para creer. Es un Dios fiel, a quien podemos creerle, quien ha hecho tanto en nosotros que debemos de creerle. No debemos de dejar que la dura servidumbre, el trabajo cruel, nos canse, nos tenga ocupados, nos tenga temerosos, porque como dice el pastor R.C. Sproul, la ansiedad crece cuando dejamos de ver la soberanía y la fidelidad del Señor. Cuando usted y yo nos sintamos ansiosos, volvamos nuestros ojos. Dios es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Dios es fiel, no me va a dejar solo, va a estar conmigo, me va a cumplir sus promesas. Y Dios manda a Moisés, porque Moisés se queja y le dice: Señor, el pueblo es incrédulo, el pueblo no quiere hacer caso. La incredulidad lo lleva a la desobediencia, lo lleva a la falta de interés. ¿Qué hago, Señor? Le dice Dios a Moisés: vaya y hable con ellos, porque esa es mi voluntad, le dice Dios a Moisés. Entonces, versículo 13, Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. No fue una sugerencia, fue un mandamiento para que los hijos de Israel y para que Faraón hicieran su esfuerzo y le obedecieran a él. ¿En cuál orden? Israel se va de acá. Esa es la orden. Israel se va de Egipto. Faraón, déjenlos que se vayan. Israelitas, prepárense, se van de acá. Porque esa es la voluntad de Dios. Y esa es la orden del Señor. Y ese asunto no tiene discusión. Lo que Dios dice ya se ha decidido. Y las órdenes no se discuten. Las órdenes se cumplen nada más. Las órdenes no se empiezan a considerar. Únicamente tenemos la opción de depender del Señor y actuar conforme a lo que Él diga, independientemente de la condición emocional, la condición física, las consecuencias que puedan venir a nuestra vida. Dios dice, yo hago, porque Dios dice y espera que seamos obedientes a su voz. Dios envía a Moisés con un solo propósito: ellos tienen que obedecer, porque es un Dios todopoderoso, es un Dios de pacto, es un Dios que quiere que nosotros le conozcamos. Tenemos, hermanos, tenemos un Dios que nos ha buscado para entablar una relación con Él, y a quien debemos conocer, que es un Dios poderoso, que es fiel a sus promesas y que nos invita a vivir dentro de su voluntad. Conocer a Dios exige un esfuerzo de parte nuestra. O sea, eso no es cosa de que vamos a ver una película y aprendimos de Dios. Conocer a Dios requiere esfuerzo, no es algo natural en nosotros, pero el Señor nos da los medios para poder acercarnos a Él, para que tengamos una relación íntima con Él. El reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, lo arrebatan los valientes, los fuertes, los que se esfuerzan, los que se dedican y se disciplinan para que su corazón se rinda ante Dios, los que se deleitan en la palabra de Dios, procurando que ella cambie sus pensamientos. De ellos es el reino de Dios. El obedecer a Dios es un esfuerzo que nosotros debemos hacerlo. ¿En qué condición se encuentra usted, mi hermano? ¿A quién le está obedeciendo usted ahorita? Porque uno es esclavo de aquello que obedece. ¿A quién está usted dándole su obediencia? ¿Ha experimentado usted la libertad del dominio del pecado? ¿Se encuentra usted en este momento luchando con algún pecado que lo mantiene derrotado en el suelo? Y el Evangelio empieza invitando a arrepentirse para volverse al Señor, quien es amplio en perdonar. Luego el Evangelio invita a creer en Cristo, quien nos ofrece plena salvación por fe. ¿Vamos a seguir quejándonos que no nos podemos liberar de nuestro pecado? ¿Vamos a seguir viviendo sin conocer al Señor, quien murió por nosotros cargando nuestro pecado en la cruz? ¿Vamos a seguir indiferentes a lo que el Señor nos dice? La liberación nos expone a conocer al Señor. Éxodo 29:46 dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Dios habita en medio de su pueblo. Dios quiere que vivamos de acuerdo con eso, que Él habita en medio de nosotros. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto en conocer al Señor como una prioridad en nuestras vidas.
Conocer al Señor no es una opción, debe ser lo más importante en nuestras vidas. Debe ser la única meta, el único objetivo en nuestra vida, del cual dependen todos los demás motivos. Debe ser: yo quiero conocer al Señor, y nada debe ser más importante que eso. Conocer al Señor para amarlo más que mi propio bienestar, para amarlo más que mis sueños, para amarlo más que mis deseos, para amarlo más que mis anhelos, para amarlo más que mis metas, para amarlo mucho más allá de todo lo que puede haber bueno en esta vida. Dios quiere que le conozcamos, para que le amemos y para que de esa manera podamos nosotros obedecerle a Él, porque no hay nada más importante en esta vida. Iglesia, no hay nada más importante en esta vida que amar al Señor. Y lo dijo el Señor Jesucristo. El primer mandamiento resumido es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que usted es. Vamos a amar al Señor. No hay nada más importante en esta vida. Todo lo demás es secundario. Y eso es lo que el Señor nos invita, a mostrar nuestro amor en obediencia, porque esa es la manera como hoy nosotros mostramos obediencia al Señor. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y en esta mañana yo quiero invitar a alguien que no conozca al Señor. Hoy que hemos visto un Dios todopoderoso y fiel, hoy que hemos reflexionado sobre un Dios que está más allá de nuestras circunstancias y que ha hecho un pacto de amor en la cruz del Calvario con cada uno de nosotros, dándonos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados por la muerte de Cristo. Si hay alguien en esta mañana que no conoce al Señor, yo quiero invitarlo a conocerlo. Yo quiero invitarlo a pedir perdón por sus pecados, a volverse al Señor, a creerle al Señor, a obedecer al Señor. Y como iglesia, yo quiero invitar, iglesia, nuestra prioridad debe ser obedecer al Señor. Miremos nuestros pecados, los que están en la superficie, aquellos que fácilmente son identificables en nuestra vida. Vamos a seguir con esos pecados, hermanos. No vamos a hacer un esfuerzo nosotros por luchar. Yo quiero invitarlo para que, en base a eso que conocemos de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, como una respuesta de amor, podamos ir dejando nuestros pecados y decirle: Señor, pruébame, examíname, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Buen Señor y Dios, gracias porque su palabra nos muestra lo que usted es. Usted mismo nos habla de quién usted es, no para quedarnos callados, no para quedarnos quietos. Señor, que su Espíritu Santo nos haga temerle y vivir para usted. Bendiga, Señor, este pueblo aquí reunido. Conoce nuestras luchas, conoce nuestras angustias, conoce, Señor, lo que sucede en nuestras vidas. Por favor, denos libertad para poder hacer que su palabra sea fructífera en nosotros. Que le honremos y que vivamos correctamente delante de usted. Bendíganos, por favor, Padre, en Cristo Jesús. Amén.